Vamos a explicar brevemente algunas características típicas de los circuitos con contactores y automatismo. Como podemos ver, el contactor formará un bloque en el que podemos distinguir los distintos contactos principales. En este caso, por ejemplo, fijaros los que irían a la red trifásica, que están señalizados como L1, L2 y L3, y T1, T2 y T3, que irán normalmente a la carga. Y en este caso también hay un contacto auxiliar, que sería el contacto este que es normally open o normalmente abierto, que podemos ir viendo ya como por ejemplo sería el contacto 13-14. Cuando terminan en 3 y 4 significa o indica que se trata de un contacto normalmente abierto. Si la cifra de las unidades hubiera sido 1 y 2, pues se trataría de un contacto normalmente cerrado, NC o normally closed. Bien, el símbolo, como ya hemos dicho, que nosotros vamos a ver es el símbolo europeo y tenemos que este sería la simbología de la bobina con sus dos terminales A1 y A2, que los podemos ver aquí, A1 y A2. De tal manera que aquí tendríamos que poner los cables de alimentación del contactor. Cuando nosotros alimentemos a la tensión de la bobina, el contactor, los contactos auxiliares en este caso, pues, y los contactos de potencia, los principales y los auxiliares, se cerrarán, puesto que en este caso están normalmente abiertos. Normalmente abierto es en ausencia de tensión en la bobina. Cuando haya tensión en la bobina, se cerrarían los cuatro contactos. ¿Vale? Eh, Aquí podemos ver, por ejemplo, un contactor, en este caso, y un bloque de contactos auxiliares que se ensartará o se insertará en esta zona de aquí, de tal manera que quede enclavado mecánicamente con el resto del circuito. De tal forma que, dependiendo de que sean normalmente abiertos o normalmente cerrados, ya no solamente nos permitiría tener estos tres huevos de contacto principales y este contacto auxiliar, sino que contaríamos con un segundo conjunto de contactos auxiliares que, como ya digo, pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados. En este caso, este se trata de dos contactos auxiliares, pero podría llegar a ser, pues, por ejemplo, uno solo, tres o cuatro, en función del bloque de contactos que vayamos a poner. Aquí tenemos ahora otro tipo de, en este caso sería un actuador, se trata de un pulsador. El pulsador lleva lo que es en sí el bloque del pulsador en sí y después lleva un bloque de contacto auxiliar que es realmente el que va a realizar la función. Como veis aquí en este caso, fijaros que aparece un 1 y un 2, que serían las cifras de las unidades, 1, 2 y el símbolo de normalmente cerrado. Aquí aparece NC de normally closed, por lo tanto sería un pulsador que está normalmente cerrado. Si no actuamos, los contactos del pulsador van a estar cerrados. Si pulsamos, abriríamos los contactos. Aquí tenemos otro tipo de pulsador, en este caso también se trata de fijaros de nuevo, 1 y 2 y el símbolo de contacto normalmente cerrado, por lo tanto estaríamos de nuevo ante un pulsador normalmente cerrado. Como vemos en la siguiente diapositiva, aquí se ve un detalle un poquito más cerca y efectivamente vemos el simbolito de normalmente cerrado. En el caso de un bloque de contacto, por ejemplo, aquí tenemos el 3 y el 4, que nos indica que este bloque de contacto, cuando nosotros lo pongamos, por ejemplo, en un pulsador, pues sería, eh, fijaros, punto 3, punto 4, pues sería un contacto normalmente abierto, normally open. ¿Vale? Si salimos de aquí y nos vamos ahora a ver las diapositivas, o mejor dicho, las fotografías relativas a automatismos, vamos a empezar por esta de aquí y observamos, esta ya va a ser realmente nuestro panel de trabajo. Vamos a tener una rejilla con una serie de canalizaciones, ya previamente estarán fijas y sujetas, de tal manera que aquí ya estamos viendo, por ejemplo, dos contactores reales. Y como veis, si aplicamos un detalle, fijaros, L1, L2 y L3, T1, T2 y T3, con lo cual estos serían los contactos principales. Y aquí tenemos el 13 que es NO y el 14 NO sería el contacto auxiliar normalmente abierto. Si nos desplazamos hacia la derecha, aquí por ejemplo tenemos el mismo contactor, pero le hemos acoplado un contacto auxiliar, en este caso un contacto auxiliar normalmente cerrado, como veis, porque aquí aparece 1
y 2. Si le damos a la siguiente fotografía, lo podemos ver ahora desde una posición desde arriba, y vemos efectivamente como aquí estarían los tornillos que nos permiten fijar la bobina, y aquí tenemos los tornillos, el juego de tornillos que nos va a permitir conectar los distintos cables a la línea, a la red trifásica y a la carga. Aquí lo tendríamos desde otra perspectiva. Y es conveniente observar, aquí además se puede ver perfectamente, fijaros que la bobina, los contactos están aquí A1 y A2, en el caso de que nos interese que la alimentación se efectúe por el mismo lado. Aunque lo habitual o lo que suele ocurrir es que el contactor, además de tener estos dos contactos, por el otro lado, en este caso lo podemos ver aquí, también aparece el contacto A2. Es decir, que el contacto A2 lo vamos a tener repetido, lo podemos tener en esta parte o al otro lado, tal y como se ve en este otro contactor de aquí. Esto sería una vista de cómo más o menos va a ir quedando. Aquí podemos ir viendo bloques de contacto, en este caso bloques de auxiliar o de elementos actuadores, como vamos a ir viendo ahora en el siguiente vídeo. Aquí vemos de nuevo un detalle. Aquí efectivamente estamos viendo cómo se trata de un contacto, bueno, pues en función de la nomenclatura, nos tenemos que fijar si este es 4 y ahí ya iremos viendo si es 3-4 o es 1-2. Esto sería el tablero con el que nosotros vamos a trabajar, visto en una cierta perspectiva, de tal manera que tendremos, por ejemplo, un pulsador de paro y en este caso dos pulsadores que serán los que nos permitirán, o bien si utilizamos uno solo sería un marcha paro, o bien si tenemos el caso de los inversores de giro, pues tendremos el paro y un actuador para el giro de un motor en un sentido y otro para el giro en sentido contrario. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un bloque de contacto auxiliares asociados a un pulsador y efectivamente aquí se ve perfectamente que es un contacto normalmente abierto. Fijaros punto 3.4, recordar que 3.4 se utiliza para contactos abiertos y 1.2 para contactos normalmente cerrados, como podremos ver más adelante. Este, por ejemplo, observar que se trata de un contacto normalmente cerrado y por eso lleva el punto 1, punto 2 y siempre asociado en este caso pues también a un pulsador. Esto sería un bornero, es decir, un conjunto de bornas en el que nosotros vamos a llevar los cables de alimentación de la red trifásica para posteriormente ir haciendo las distintas conexiones entre los elementos del circuito de mando y del circuito de potencia de nuestro automatismo. Aquí podemos ver perfectamente una distribución, lo voy a poner un poquito más grande para que lo podáis ver perfectamente, de tal manera que podemos ver como aquí tendríamos las bornas para alimentación de la red trifásica, la distribución de los contactores y en este caso la salida para alimentar el motor. Y como podemos ver aquí, pues por ejemplo, nuestros pulsadores con los distintos contactos auxiliares que nos irán haciendo falta. Aquí tenemos un detalle de cómo se van a ir interconectando y aquí tenemos un circuito ya pues totalmente montado con distintos, ya tenemos el cableado todo hecho. Esta sería la parte, repito, de conexión a la red trifásica y esta sería la conexión a la carga, en este caso porque sería un motor, ¿vale? Aquí tenemos también otro detalle, ya estos son detalles de funcionamiento y de cómo van a ir funcionando. Eh, con este vídeo pretendemos simplemente haber dado una visión generalizada de los distintos elementos que vamos a utilizar en nuestras prácticas de taller.